Hola chicos, bienvenidos a la materia Taller de la Especialidad. Soy Juan Manuel Carrecedo, el profesor de la materia. En esta ocasión vamos a abordar la resolución del trabajo práctico que les había dejado sobre contabilidad como sistema. Varias preguntas sobre las cuales encontraremos las respuestas a continuación. Acompáñenme entonces con esta resolución. Interpretar esta frase. Una contabilidad bien organizada y al día constituye la brújula que guía a la empresa camino al éxito. Ahora bien, la respuesta que yo formulé, lo más sintéticamente posible, dice que sirve de medio de información y control para la correcta toma de decisiones, orientando así el futuro de la empresa. ¿Qué significa esto? La contabilidad lo que busca es registrar los actos mercantiles del ente, darnos información con respecto a la situación contable y financiera, así como económica de la empresa, para poder entonces generar una planeación, un planeamiento estratégico y poder tomar decisiones acertadas. En ese sentido, podemos decir que si la contabilidad está bien organizada y las registraciones al día, esto nos va a permitir una correcta toma de decisiones orientando la empresa hacia un futuro exitoso. Por supuesto que el futuro de la empresa depende de muchas más cosas que la administración de la compañía, ¿sí? En el punto 2 se pide indicar verdadero o falso y justificar sobre diversas frases. La número 1, la A, dice: si no está organizada, la información no es más que datos. Haciendo un análisis sobre la frase en sí misma, nos damos cuenta rápidamente de que no es correcta. Esta frase es falsa. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a la organización de la información. Y no es la información la que debe estar organizada, sino los datos, ¿sí? Son los datos los que deben de organizarse para luego poder ser evaluados en la etapa de análisis. Entonces, si vamos más en profundidad a lo que información significa, ¿sí?, se llama información a la evaluación de estos datos previamente ordenados. Luego se los compara contra un patrón en la etapa de análisis y de esta manera surge la información que nos va a permitir tomar decisiones. Les voy a dar un ejemplo fácil, ¿sí? En una oportunidad estaba con mi esposa esperando para ingresar al cine para ver la película It, el payaso, la 2. Sí. Unas personas más adelante de la fila teníamos un grupo de personas que parecían ser menores de edad. La película está con clasificación apta a mayores de 18 años. ¿Qué sucede? Cuando llegan al acomodador, ¿sí?, que les pide las entradas, el acomodador se enfrenta a esta situación. Los ve, la información visual que recibe, ¿sí?, el dato visual, no la información, el dato visual parece hacerle ver que se trata de personas menores de edad. Entonces, ¿qué hace? Procede a interrogarlos con respecto a su edad. Luego le solicita el DNI para cotejar lo que le están diciendo con lo que está escrito en el DNI. Hasta ahora tenemos datos, ¿sí? Entonces, los coteja contra un patrón. ¿Cuál es el patrón? La calificación de la película, que en este caso es apta solo para mayores de 18 años. Entonces, coteja el dato del documento con el patrón, que es la calificación, y esto le brinda la información, que ¿cuál es? Son menores de edad y no están en condiciones de ingresar a la sala para presenciar la película. Esto le permite tomar una decisión. ¿Cuál fue la decisión? No permitirles el ingreso a la sala. Vamos con el punto B. Un sistema es una serie de elementos articulados que constituyen un conjunto integrado al que se denomina sistema de información. Esto es falso. ¿Por qué? Porque un sistema de información es un tipo específico de sistema, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener el sistema circulatorio, que también tiene elementos articulados que están integrados. No por esto es un sistema de información, ¿se comprende? Vamos ahora al punto C.
contabilidad y sistemas de información contable son sinónimos. Esto tampoco es correcto. Si analizábamos en profundidad el material que les dejamos, se van a dar cuenta rápidamente que es falso. ¿Por qué? Porque la contabilidad es un subsistema del sistema de información contable, ¿sí? Es un sistema que está dentro de ese sistema. Vamos a analizarlo un poquito más en profundidad, incorporando información, brindándoles más información que la que tienen, que surge de los textos, ¿sí?, que les dejamos para ver y para leer, y de los videos. Enrique Fowler Newton es un contador muy importante que escribió una serie de libros utilizados en distintas materias para la carrera de contador público en la Argentina, en todas las universidades. En su libro de Contabilidad General, y lo citamos, menciona: una disciplina técnica, la contabilidad, ¿sí?, está definida como una disciplina técnica que a partir del procesamiento de datos sobre la composición y evolución del patrimonio del ente, los bienes de tercero en su poder y ciertas contingencias, produce información para la toma de decisiones de administradores y terceros interesados y la vigilancia también. ¿Qué significa esto? A ver, es una disciplina técnica. ¿Qué es lo que hace? Procesa los datos, registra las operaciones mercantiles, procesa esos datos y brinda información. Esa información es la que los administradores de la empresa van a utilizar para trabajar. Los interesados, como los accionistas, van a tener en cuenta para tomar decisiones, y los entes de fiscalización, como puede ser la Inspección General de Justicia, la Auditoría General de la Nación, ¿sí?, alguna de las superintendencias o cualquier otro ente, incluso la Administración Federal de Ingresos Públicos, van a tener en cuenta con respecto al funcionamiento. Entonces, el sistema de información contable es algo mucho más amplio que esta contabilidad y se refiere a un segmento de la empresa que agrupa personas, recursos y conocimientos con la finalidad de recolectar, organizar y analizar la información que generan las transacciones y hechos económicos, así como las actividades del ente. Cuando decimos un segmento nos referimos a un sector encargado de esto. Por ejemplo, puede ser un departamento, una jefatura, una supervisión, una gerencia entera o incluso un mismo ente encargado de esta actividad. Y va a haber, por ejemplo, recursos humanos, conocimiento técnico, recursos, por ejemplo, físicos, como pueden ser computadoras, inmuebles, y, por supuesto, un sistema que actualmente es informático para llevar la registración de todas estas operaciones. Los sistemas de información contable se conocen como SIC, por sus siglas, S y latina C, Sistema de Información Contable, y están formados por los métodos y procedimientos que se utilizan para llevar a cabo el control de la actividad económica de la empresa, que esa actividad es la que está registrada en la contabilidad. Y estos sistemas nos brindan información de tipo contable financiera que se vincula con la rentabilidad de la actividad, con la liquidez, es decir, con la facilidad con la que los activos financieros se transforman en dinero físico, sea en forma de billetes o de monedas, y con el riesgo asociado a la incapacidad de pago, de afrontar las deudas. Y también con información contable de costos, que se relaciona con los beneficios de la actividad económica, con los costos en los que se incurre para llevar adelante la actividad y con la productividad de los factores utilizados, como por ejemplo trabajo, capital financiero, capital físico, tierra, ¿sí?, para dejarlo en estos términos. Entonces, si vamos más en profundidad, lo que nos encontramos es que para ver en un diagrama lo que acabo de decir, que tenemos elementos: personal de contabilidad, recursos humanos, documentos que son el soporte de estas registraciones contables, en este caso que son, por ejemplo, las facturas comerciales, los remitos, toda la documentación que ustedes estudiaron el año pasado, en segundo año, y con la que comenzamos reviendo estos temas generales en esta materia.
la normativa, ¿sí? Por ejemplo, la normativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos, la normativa laboral, como puede ser la ley de contratos de trabajo, para saber cuánto hay que pagar o cómo es que se hacen los pagos, ¿sí? Normativa comercial, como la ley de comercio, un montón de normas, ¿sí? Después tenemos una tecnología de información que se refiere a los recursos informáticos con los que hacemos estas registraciones. Y tenemos un subsistema de control interno. Y esto tiene que ver con la auditoría, ¿sí? Es un trabajo de auditoría, además de un trabajo de procedimiento, normas y procedimientos para realizar estas tareas. Y por supuesto, el personal que interviene en este sistema, que está mencionado en el punto 1, tiene que tener conocimientos teóricos y técnicos específicos, muy puntuales, sobre contabilidad. Entonces tenemos componentes del sistema de información contable, un proceso de transformación de datos, ¿sí? De análisis de estos datos brindados, ¿sí? Y la producción de información, presentada a través de informes contables, que van a tener un valor de uso, porque nos van a permitir tomar decisiones acertadas. En el punto D, en el último, ¿sí? Se dice, los documentos comerciales brindan información. Esto no es verdadero en sentido estricto. ¿Por qué? Porque los documentos comerciales, ¿qué son? Son todos los comprobantes extendidos por escrito en los que se deja constancia de las operaciones comerciales que se realizaron en la actividad mercantil por el ente. De acuerdo a los usos y costumbres generalizados, pero dentro del marco de las disposiciones legales establecidas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Registrar eventos, ¿sí? Están respaldando por escrito eventos que se produjeron. Entonces, constituyen datos sobre estas operaciones mercantiles. Al ser transformados en información durante la etapa de análisis, previamente haber sido ordenados y comparados con otros patrones, como por ejemplo la legislación normativa legal vigente, ¿sí? Se va a utilizar en el sistema de información contable, ¿sí? Entonces, estos documentos son tomados por la contabilidad, ¿sí? Y volcados al sistema de información contable. La contabilidad brinda información y es un subsistema del sistema de información contable. Ahora, en un sentido amplio, sí, podríamos decir es verdadero, pues nos está dando información de un acto de comercio. Pero en realidad van a ser respaldo de actos de comercio. ¿Sí? Por eso, bueno, lo consideramos en un sentido muy estricto como datos. En el punto 3 dice explicar la diferencia entre subsistema y sistema. Y bueno, volviendo sobre lo que estábamos explicando, un subsistema es un sistema en sí mismo, pero que forma parte de otro sistema más grande. Entonces decimos que un subsistema es un conjunto de elementos interrelacionados, pero como sistema es parte de otro más grande. Ejemplo, justamente el de nuestra materia. La contabilidad es un sistema en sí mismo, pero es un subsistema porque pertenece a un sistema más grande que es el sistema de información contable. Y ligado a esto, la última pregunta, la 4 del paper en PDF, que dice ¿cuáles son las diferencias entre sistema de información y sistema de información contable? Bueno, el sistema de información contable es un tipo de sistema de información, ¿sí? Entonces, es un tipo específico de sistema de información que nos va a brindar ¿qué? Que ya dijimos, información de tipo financiera, contable y económica, que se produce a partir del análisis de las operaciones mercantiles que fueron registradas por la contabilidad, por el sistema contable, ¿sí? Entonces, no es lo mismo sistema contable que sistema de información contable, ¿sí? Entonces, un sistema contable puede ser, por ejemplo, el Tango, el Begerman o cualquier otro. Pero dentro del sistema de información contable no solo está el sistema contable, por ejemplo está el sistema de inversión y el sistema de información estadística. Por ejemplo, hay varios subsistemas conviviendo. Y está el sistema de auditoría. Son varios sistemas que conviven en conjunto. En la actividad número 6 del cuadernillo de la especialidad, aprobado por el Ministerio de Educación para la materia de ustedes, teníamos que identificar entes
a partir de direcciones de Internet. Entonces, el primero de ellos es Greenpeace. Greenpeace es un ente que se puede clasificar como sin fines de lucro, cuyo objetivo es bogar por la educación y concientización al público de la necesidad del cuidado medioambiental y buscar el respeto de las normas medioambientales. Entre algunos de los recursos que podemos mencionar que utiliza es el aporte dinerario, fiduciario, ¿sí?, económico de los socios. Cualquiera de nosotros puede ser socio de Greenpeace. Están también los recursos humanos capacitados, como por ejemplo el recurso humano que está en el call center de atención al público, o los biólogos que están en la parte de investigación, de análisis sobre los contaminantes medioambientales, o los contadores y economistas, o licenciados en administración que están en la parte de administración y función financiera de la compañía. Tenemos muchos otros, como pueden ser, por ejemplo, recursos físicos como el Rainbow Warrior, que es uno de los barcos que tiene Greenpeace y que se utilizan para estudios oceánicos. Además de, por ejemplo, infraestructura física como sus oficinas. El segundo ente es Colombraro, que es una empresa de producción de envases plásticos, como pueden ser organizadores plásticos o cestos de residuos. Y es una empresa que sí tiene fines de lucro, es decir, busca una ganancia para continuar su operatoria. Entre estos recursos tenemos el capital financiero, ¿sí?, dinero, los recursos humanos, los productos propios y elaborados para reventa, ¿sí?, como los cestos de basura. O, por ejemplo, inmuebles, como pueden ser los locales comerciales. Podemos también pensar en capital físico, como pueden ser las maquinarias para producir estos bienes que después se van a comercializar. El tercero es el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es un ente sin fines de lucro, ¿sí? Entre los recursos que utiliza están los recursos humanos capacitados, como somos nosotros los docentes, y cuenta con dinero en base a un presupuesto público que se nutre de la recaudación impositiva de los ciudadanos que viven o trabajan en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. También tienen, por ejemplo, recursos físicos como pueden ser los inmuebles, en este caso las escuelas públicas, o equipos de computación. Algunos de ustedes tal vez tengan alguna computadora del plan Sarmiento o de alguno de los planes anteriores, ¿sí?, a través de los cuales se brindaba equipamiento a los alumnos. También tenemos, por ejemplo, los pupitres, los pizarrones, ¿sí? El siguiente se llama Plasencia Muebles, que es una empresa, una mueblería, ¿sí?, produce muebles y sí tiene fines de lucro. Entonces, entre los recursos con los que cuenta tenemos, por ejemplo, el mobiliario que producen para venta. Tenemos el dinero con el cual se financian, tenemos recursos humanos capacitados, como pueden ser los vendedores, los contadores que trabajan en el área de administración, o, por ejemplo, pueden ser locales comerciales, ¿sí? Estamos hablando de inmuebles. Por último, tenemos a la Administración Federal de Ingresos Públicos, denominada y conocida por todos por sus siglas, que es AFIP. Es un ente sin fines de lucro dedicado a la recaudación impositiva. Y cuenta, por ejemplo, entre sus recursos con recursos humanos capacitados, contadores, economistas, licenciados en administración, recursos informáticos, ¿sí?, computadoras, redes informáticas, plataformas informáticas. También cuenta con, por ejemplo, inmuebles, como son los locales o las agencias comerciales de la AFIP. Hay muchos otros, también cuenta con un presupuesto público que se nutre justamente de la recaudación impositiva que ellos fiscalizan y controlan. Bueno, espero que esto les haya servido. Les pido por favor que completen las actividades que les vamos proponiendo, pues la evaluación que van a tener no va a ser numérica y va a tener relación directa con el hecho de la participación que ustedes tienen al entregar las actividades que nosotros les proponemos, ¿sí?
Nos volveremos a reencontrar en otro video y les agradezco por haber estado del otro lado, ¿sí? Esperamos que esto los ayude a comprender más en profundidad, más cabalmente esta información. Muchas gracias por estar del otro lado.